Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de verdad, me ha tocado muy de cerca y que creo que puede ser revelador para muchos de ustedes. Vamos a hablar de Hande Erçel, sí, la aclamada actriz turca, pero no solo de su vida pública o de sus proyectos, sino de algo mucho más profundo, el secreto de un compromiso real que honestamente ha transformado mi perspectiva sobre muchas cosas. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal. Cada semana traemos contenido para inspirar, entretener y sobre todo, para conectar. No se pierdan lo que viene. En este vídeo vamos a desgranar, con todo el respeto y la admiración que merece, algunos de los aspectos que rodean el concepto de compromiso en la vida de Hande Erçel. Veremos cómo su dedicación a su arte, su resiliencia ante la adversidad y, quizás lo más impactante, su forma de vivir las relaciones personales, nos ofrecen lecciones valiosísimas. No se trata de copiar, sino de entender los principios que subyacen a un compromiso genuino y cómo podemos aplicarlos a nuestras propias vidas, sin importar nuestro camino. Veremos que el compromiso no es solo una palabra, sino una acción constante, una elección diaria que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. Es esa chispa que nos impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos y a construir algo significativo. Y en Hande Erçel encontramos un ejemplo fascinante de cómo esa chispa puede brillar intensamente. Comencemos por su carrera. Hande Erçel no es solo una cara bonita en la pantalla. Su éxito no ha sido un golpe de suerte, sino el resultado de años de esfuerzo, disciplina y una dedicación inquebrantable a perfeccionar su oficio. Desde sus inicios ha demostrado una pasión por la actuación que va más allá de las cámaras. Hemos visto cómo se sumerge en sus personajes, cómo estudia cada gesto, cada palabra, buscando la autenticidad en cada interpretación. Y ese es el primer pilar de un compromiso real, la pasión y la dedicación a aquello que eliges hacer. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde nos decimos, esto no es para mí, o hemos abandonado un proyecto a la primera dificultad? La clave, como vemos en Hande, es esa persistencia, esa voluntad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Ella ha enfrentado críticas, ha tenido altibajos en su carrera, pero siempre ha regresado con más fuerza, con más ganas. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de una caída, es fundamental. Y no se trata solo de proyectos profesionales, sino de cualquier meta que nos propongamos en la vida. Pero el compromiso real va más allá del éxito profesional, ¿verdad? Se adentra en la esfera personal, en las relaciones que nutrimos. Y aquí es donde creo que el ejemplo de Hande Erçel se vuelve particularmente inspirador. Hemos sido testigos de su vida privada, a menudo bajo el escrutinio público, y hemos podido apreciar, o al menos interpretar, la profundidad de sus vínculos. Hablo de su compromiso con su familia, de ese amor incondicional que ha demostrado en momentos particularmente difíciles. Hemos visto cómo ha sido un pilar de apoyo, cómo ha priorizado a sus seres queridos, y eso, amigos míos, es un compromiso que habla de valores profundos y de una fortaleza interior admirable. La forma en que ha gestionado su vida personal, manteniendo una cierta privacidad pero sin ocultar la importancia de las personas que la rodean, es un equilibrio delicado y, a mi parecer, magistral. Y luego está el tema del amor, de las relaciones románticas. En una industria donde las relaciones a menudo parecen efímeras, la forma en que Hande ha abordado sus vínculos, o al menos la imagen que proyecta de ellos, nos da pistas sobre lo que significa un compromiso duradero. No se trata de tener una relación perfecta, porque en la vida real no existen, sino de la voluntad de trabajar en ella, de la comunicación honesta, del apoyo mutuo. Hemos visto cómo ha estado presente en los momentos importantes de sus parejas, y cómo, a su vez, ha recibido ese apoyo. Esto nos enseña que el compromiso en una relación va de la mano con la admiración, el respeto y la voluntad de construir un futuro juntos, superando las dificultades que inevitablemente surgen. No es solo el estar enamorado, sino el decidir estar cada día, eligiendo a la otra persona, eligiendo la relación. Y eso, queridos espectadores, es un nivel de compromiso que trasciende la pasión inicial y se convierte en un proyecto de vida. Analicemos un poco más a fondo esta idea del compromiso en las relaciones. A menudo tendemos a idealizar las relaciones, a pensar que si el amor es real, todo vendrá rodado. Pero la realidad es que las relaciones, como cualquier otra cosa que valga la pena en la vida, requieren esfuerzo.
Requieren diálogo, empatía y la capacidad de perdonar y de pedir perdón. El compromiso real implica ver a la otra persona en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, y amarla y apoyarla a pesar de ellos. Implica ser un equipo, enfrentar los desafíos juntos, celebrar los éxitos compartidos. Y creo que Ande, a través de sus acciones y la forma en que ha compartido fragmentos de su vida, nos ha mostrado que este tipo de compromiso no es solo una aspiración, sino una realidad alcanzable cuando se pone la intención y el corazón en ello. Otro aspecto fascinante del compromiso que podemos observar en ella es su dedicación a causas sociales o a temas que le importan. Aunque no siempre visible en primera plana, el hecho de que utilice su plataforma para generar conciencia sobre ciertos temas, o que participe en iniciativas benéficas, demuestra un compromiso que va más allá de su propia persona. Es un compromiso con la sociedad, con hacer una diferencia. Y esto nos recuerda que el compromiso real puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, o en la forma en que elegimos vivir nuestra vida de manera ética y responsable. Entonces, ¿cuál es ese secreto que ha cambiado vidas? No es una fórmula mágica ni un truco. Es la suma de varios principios fundamentales. Primero, la pasión y la dedicación inquebrantable a lo que haces. Ya sea tu carrera, tu arte, tus estudios o cualquier proyecto personal, darlo todo, aprender constantemente y no rendirte ante los obstáculos es esencial. Segundo, la resiliencia. La vida nos presenta desafíos, caídas, momentos difíciles. La capacidad de levantarse, aprender de los errores y seguir adelante con más fuerza es la marca de un espíritu comprometido. Tercero, el valor de las relaciones auténticas. Priorizar a la familia, nutrir amistades verdaderas y, en el ámbito romántico, construir relaciones basadas en el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Entender que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. Cuarto, el compromiso con un propósito mayor. Utilizar nuestra influencia, por pequeña que sea, para generar un impacto positivo en el mundo que nos rodea, ya sea a través de causas sociales, o simplemente viviendo de forma más consciente y empática. Estos pilares, que vemos manifestados de forma tan clara en la trayectoria y la vida de Ande Ercel, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿En qué áreas de nuestra vida estamos realmente comprometidos? ¿Estamos viviendo con esa pasión y esa dedicación? ¿Somos resilientes ante la adversidad? ¿Estamos cultivando relaciones auténticas y valiosas? ¿Estamos contribuyendo, a nuestra manera, a hacer del mundo un lugar mejor? Estas son preguntas importantes y a veces la respuesta puede sorprendernos. Piénsenlo. Si aplicamos estos principios a nuestras vidas, no solo alcanzaremos nuestros objetivos, sino que también encontraremos una satisfacción más profunda y duradera. El compromiso real nos da un sentido de propósito, nos fortalece ante la adversidad y nos permite construir un legado significativo. No se trata de ser perfectos, sino de ser intencionales. De elegir conscientemente cómo queremos vivir y qué queremos construir. Y la vida de Ande Ercel, con su luz y sus luchas, nos ofrece un espejo donde podemos ver reflejados esos principios y encontrar la inspiración para aplicarlos en nuestro propio camino. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado juntos las profundidades del compromiso real, inspirado por el ejemplo de una figura pública que, más allá de su fama, nos ha mostrado la importancia de la dedicación, la resiliencia y el amor en su forma más pura. Espero de corazón que este vídeo les haya hecho reflexionar, que les haya inspirado y que les haya dado algunas herramientas para aplicar en sus propias vidas. Recuerden, el secreto no está en ser Ande Ercel, sino en ser la mejor versión de ustedes mismos, comprometidos con sus valores y sus sueños. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué aspecto del compromiso les ha resonado más? ¿Tienen ustedes alguna experiencia personal que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que puede ser útil para alguien más, no duden en darle un me gusta y en compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito una vez más a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que espero que les encante. Hasta pronto.